Millonario viudo se escondió para ver por qué sus trillizos se negaban a vivir, hasta que la mesera pobre hizo algo que lo cambió todo. La noche estaba helada en San Ángel. El viento de febrero golpeaba los ventanales de la hacienda, los jacarandas, con ese sonido que parece querer advertir algo, pero que nadie escucha porque está demasiado ocupado sobreviviendo. Don Esteban Arriaga, millonario viudo de 38 años, estaba parado en el pasillo oscuro con el corazón hecho pedazos, escuchando el llanto débil de sus 3 hijas. No era un llanto de bebés con hambre o con cólico, era otra cosa, un lamento ronco, casi un último esfuerzo por decirle al mundo que todavía estaban aquí, que no se querían ir, pero que algo invisible les estaba robando las ganas de quedarse. Esteban se apoyó contra la pared de cantera fría y cerró los ojos. 4 meses desde que Maricruz, su esposa, había muerto en el parto, dejándole 3 pedacitos de vida que se le escurrían entre los dedos como agua. Los médicos le repetían lo mismo cada semana con esa voz profesional y distante que usan cuando no tienen respuestas, falla de medro, sin causa orgánica clara. Don Esteban, estamos haciendo todo lo posible. Pero sus hijas seguían perdiendo peso, seguían rechazando el alimento, seguían apagándose. Esa madrugada, cuando el reloj de la sala marcaba las 3:30, Esteban escuchó algo que lo hizo detenerse antes de entrar al cuarto de las bebés. Una voz, suave, casi un murmullo. Alguien estaba cantando. Se escondió detrás de la puerta entreabierta, sintiendo un nudo en la garganta, y miró adentro. Era ella, la mesera que habían mandado de la casona del centro para cubrir el evento familiar de ayer, Ofelia. Rentería, Esteban apenas había notado su presencia entre los empleados temporales que iban y venían. Una mujer delgada, de unos 30 y tantos años, con el cabello recogido en una trenza simple y las manos curtidas de tanto trabajar. ¿Qué hacía ahí a esas horas? Ofelia tenía a Luz en brazos, la más pequeña de las 3, pegada contra su pecho. Le humedecía los labios con una gasita tibia. Despacio, con una ternura que Esteban no había visto en ninguna de las enfermeras carísimas que había contratado. Luego acomodó la manta de Inés para que no le rozara esa piel tan frágil que parecía de papel, y con la mano libre sostuvo el biberón cerca de la boca de Paloma y cantaba «Dios santo». O cómo cantaba, era una canción vieja, de esas que las abuelas entonan en las noches de lluvia, cuando los niños no pueden dormir. Una melodía sin pretensiones, simple, pero que llenaba el cuarto de algo que los medicamentos y los aparatos médicos nunca habían podido darles. Calma. Duérmete, mi niña. Duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón. Esteban sintió que se le quebraba algo por dentro cuando vio a Luz abrir los ojitos. Por primera vez en semanas, su hija tomó el biberón. No se ahogó, no lo escupió. Bebió, despacio, sí, pero bebió. Inés dejó de retorcerse entre las sábanas. Paloma soltó un suspiro largo y se quedó dormida con los puñitos cerrados contra su propio pecho. El silencio que siguió no era el silencio de la muerte que Esteban tanto temía. Era el silencio de la paz, el silencio de 3 bebés que por fin descansaban. Ofelia siguió tarareando un rato más, meciéndose apenas, con Luz todavía contra ella. Tenía lágrimas en los ojos. Esteban podía verlas brillar bajo la luz tenue del cuarto. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué una extraña lloraba por sus hijas como si fueran suyas? Cuando Ofelia por fin acostó a Luz de nuevo en su cunita y salió del cuarto en silencio, Esteban esperó unos segundos antes de entrar. Se acercó a las 3 bebés y las miró dormir. Respiraban tranquilas, como si alguien les hubiera devuelto algo que llevaban meses buscando. No lo pensó 2 veces. Al día siguiente buscó a Ofelia en la cocina de servicio. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó sin preámbulos, con esa sequedad que usaba cuando no sabía cómo manejar sus emociones. Ofelia estaba limpiando una bandeja, se sobresaltó al verlo.
y por un momento pareció que iba a disculparse, a pedir perdón por haberse metido donde no debía, pero no lo hizo, porque lloraban, Señor, dijo simplemente. Y yo no podía no hacer nada. Esteban la miró a los ojos. Eran ojos cansados pero honestos, ojos que habían visto cosas, ojos que conocían el dolor. ¿Tienes hijos?, preguntó, aunque algo le decía que ya sabía la respuesta. Ofelia apretó los labios. Se quedó callada un momento demasiado largo. Tuve uno, dijo al fin con la voz apenas audible. Pero lo perdí hace 5 años. No dijo más. No tenía que hacerlo. Esteban entendió en ese momento por qué Ofelia había entrado a ese cuarto en plena madrugada, por qué había cantado como si se le fuera la vida en ello, por qué había llorado al ver a sus hijas dormirse. «Necesito que te quedes», dijo Esteban, y su voz sonó más suplicante de lo que hubiera querido. «Con las niñas, no sé qué les hiciste, pero por primera vez en meses durmieron toda la noche. Por favor». Ofelia lo miró sorprendida. «Señor, yo solo soy mesera. No soy enfermera, no me importa», la interrumpió. «Las enfermeras saben mucho y mis hijas se están muriendo igual. Tú hiciste que tomaran el biberón. Eso es más de lo que nadie ha logrado en semanas». Ofelia tragó saliva. Esteban vio cómo luchaba consigo misma. Seguramente necesitaba el dinero. Seguramente tenía 1000 razones para decir que sí y otras 1000 para decir que no. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo hasta que mejoren. Yo no soy buena quedándome mucho tiempo en un lugar». Era mentira, y ambos lo sabían, pero Esteban no dijo nada, solo asintió, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, sus hijas tenían una oportunidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde la ventana del segundo piso, alguien más había presenciado esa conversación. Rebeca Montoya, prometida de Esteban, impecable en su traje sastre color marfil y su collar de obsidiana, que nunca se quitaba. Miraba hacia abajo con los ojos entrecerrados. Su sonrisa perfecta se había congelado en algo que ya no era una sonrisa. Esa mesera, esa mujer insignificante, con sus manos ásperas y su ropa sencilla. Rebeca la había visto anoche también. Cuando todos pensaban que dormía, había visto cómo las bebés respondían a ella. Cómo Esteban la miraba con esa expresión de alivio desesperado, y Rebeca Montoya no había llegado hasta donde estaba dejando que meseras pobres le arruinaran los planes. Sacó su teléfono y marcó un número que tenía guardado sin nombre. «Tenemos un problema», dijo en voz baja sin apartar la vista de la cocina. «Una tal Ofelia Rentería. Necesito que me consigas todo sobre ella, todo, y rápido». Colgó antes de escuchar la respuesta. Volvió a sonreír, esa sonrisa de revista que había perfeccionado durante años, y se alisó el cabello con dedos cuidadosos. Las bebés Arriaga valían millones, el imperio que Esteban heredaría cuando firmara los papeles que ella había preparado valía aún más. Y nadie, absolutamente nadie, iba a interponerse en su camino. Ni siquiera una mesera con el corazón roto que cantaba canciones de cuna en la oscuridad. Rebeca Montoya había aprendido desde niña que en este mundo hay 2 tipos de personas: las que nacen con todo y las que tienen que arrebatarlo. Ella pertenecía al segundo grupo, aunque se había pasado la vida entera fingiendo ser del primero. Su apellido sonaba bien, Montoya, tenía ese aire de alcurnia, de familia con historia, pero la verdad era otra. Su padre había sido un abogado mediocre que se bebió la herencia de su madre en el hipódromo, y ella creció viendo cómo las cuentas sin pagar se amontonaban sobre la mesa del comedor mientras su mamá lloraba en silencio. A los 15 años, Rebeca se juró que nunca sería como ella, nunca sería la mujer que llora. Sería la mujer que hace llorar a otros si es necesario, y vaya que lo había logrado. Ahora, a sus 35 años,
Era la imagen perfecta de lo que la sociedad esperaba de una mujer exitosa: trajes sastre impecables, tacones italianos, manicure permanente y esa sonrisa que abría puertas en clubes privados y juntas directivas. Había cultivado esa imagen con el cuidado de un jardinero obsesivo, porque sabía que en el mundo de los Arriaga las apariencias lo eran todo. Conoció a Esteban 3 años atrás en una cena benéfica. Él todavía estaba casado con Maricruz entonces, pero Rebeca había notado las grietas. La esposa perfecta, la heredera de otra familia millonaria, siempre tan dulce, tan ingenua, tan estorbosa. Rebeca esperó. Siempre había sido buena esperando, y cuando Maricruz quedó embarazada de trillizas, cuando las complicaciones empezaron, cuando los médicos advirtieron que el parto sería riesgoso, Rebeca vio su oportunidad. No fue tan difícil. Tenía contactos en el hospital. Conocía gente que conocía gente. Y en México, si sabes con quién hablar y cuánto pagar, las cosas suceden. El parto se complicó más de lo esperado. Maricruz no resistió, murió desangrada mientras las enfermeras corrían de un lado a otro y los doctores gritaban órdenes que llegaron demasiado tarde. Rebeca estuvo ahí, en la sala de espera, consolando a un Esteban destrozado, ofreciéndole su hombro, sus palabras suaves, su presencia constante. Fue paciente, no se apresuró. Dejó que el luto hiciera su trabajo, que Esteban la viera como su tabla de salvación en medio del naufragio, y funcionó. 6 meses después, él le pidió que se quedara, no como novia todavía, sino como compañía, alguien que entendiera el peso de su apellido, las responsabilidades de su imperio, el dolor de criar 3 bebés sin madre. Rebeca aceptó con la humildad perfecta de quien no espera nada, pero está dispuesta a darlo todo. Mentiras, todo mentiras. Lo que Esteban no sabía, lo que nadie sabía, era que Rebeca había estado involucrada con la red de adopciones ilegales del doctor Salinas desde hacía 5 años. Era un negocio lucrativo y sencillo. Bebés de madres pobres que morían en el parto terminaban en brazos de familias ricas, dispuestas a pagar fortunas y no hacer preguntas. Rebeca conseguía los contactos. El doctor Salinas hacía el trabajo sucio. Todos ganaban, excepto las madres, claro. Pero ¿a quién le importaban las madres pobres que de todas formas no podían mantener a sus hijos? El plan era perfecto: casarse con Esteban, convertirse en la señora Arriaga, y cuando las trillizas inevitablemente murieran, porque Rebeca se estaba encargando de que así fuera, heredarlo todo, Esteban estaría tan destrozado que firmaría lo que ella pusiera frente a él. Y entonces Rebeca Montoya, la niña que vio a su madre llorar por facturas sin pagar, sería dueña de un imperio de clínicas privadas valuado en millones. Pero ahora estaba esa mesera, esa maldita mesera con su trenza sencilla y sus manos ásperas. Rebeca apretó los dientes mientras bajaba las escaleras de la hacienda. Había pasado la noche entera investigando. Ofelia Rentería, 32 años, viuda desde hace 7, perdió un bebé hace 5 años en el hospital Santa Matilde, una de las clínicas del grupo Arriaga. Coincidencia no. Rebeca no creía en coincidencias, buscó más. El bebé de Ofelia había nacido prematuro. Según el expediente, murió por complicaciones inevitables durante el parto. Pero Rebeca conocía esas palabras. Las había visto en docenas de expedientes. Eran las palabras que el doctor Salinas usaba cuando un bebé era demasiado perfecto para dejarlo ir. Cuando una familia rica estaba esperando. Así que el hijo de Ofelia no había muerto. Le habían robado a su hijo. Y ahora esa mujer estaba aquí, en la hacienda, salvando a las trillizas que Rebeca necesitaba que murieran. No, esto no podía seguir así. Rebeca encontró a la señora Domínguez, la jefa de servicio.
En la cocina, revisando el menú del día. Señora Domínguez, necesito hablar con usted. La mujer, una señora robusta de unos 50 años que llevaba 30 trabajando para los Arriaga, levantó la vista. Señorita Rebeca, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Rebeca se acercó, bajando la voz lo suficiente para parecer preocupada, pero no paranoica. Es sobre la nueva empleada Ofelia Rentería, la mesera que el señor Esteban contrató para cuidar a las niñas. Exacto, mire, no quiero causar problemas, pero... Rebeca hizo una pausa perfecta, dejando que la preocupación pintara su rostro. Anoche la vi en el cuarto de las bebés, a las 3 de la mañana. Sola, sin supervisión, la señora Domínguez frunció el ceño. A las 3 de la mañana. Sí, y esta mañana noté que faltaban las fórmulas especiales que mandó el doctor Ramírez, las que cuestan carísimas. ¿Se acuerda? Mentira. Rebeca misma las había escondido en su habitación. Además, continuó, revisé su historial laboral. Ha cambiado de trabajo 6 veces en los últimos 2 años y hay un hueco en su expediente. 2 años sin registro de empleo formal. ¿No le parece sospechoso? La señora Domínguez abrió los ojos, alarmada. Dios santo, ¿usted cree que... No quiero acusar a nadie sin pruebas, dijo Rebeca con esa voz suave que había perfeccionado. Pero con el apellido Arriaga, con todo lo que don Esteban tiene, no podemos arriesgarnos. Hay gente que hace cosas terribles por dinero y esas bebitas están tan vulnerables. Dejó la frase en el aire, no hacía falta decir más. Tiene razón, señorita Rebeca. Voy a hablar con don Esteban inmediatamente. No. Rebeca puso una mano en el brazo de la mujer. No lo moleste, ya tiene suficiente con lo de las niñas. Mejor vigilemos a Ofelia, cambiemos los horarios de alimentación sin avisarle. Si realmente quiere ayudar, se adaptará. Si está tramando algo, cometerá un error. La señora Domínguez asintió, convencida. Es usted muy inteligente, señorita Rebeca. El señor Esteban tiene suerte de tenerla. Rebeca sonrió con modestia calculada. Solo quiero proteger a esta familia. Esa misma tarde, los horarios de alimentación de las trillizas cambiaron sin previo aviso. Ofelia llegó al cuarto a las 2, como siempre, y encontró a las bebés ya alimentadas, inquietas, llorando porque la rutina se había roto. ¿Qué pasó?, le preguntó a una de las enfermeras. Órdenes nuevas, respondió la mujer sin mirarla. Ahora se alimentan a las 11 y a las 5. Ofelia frunció el ceño, confundida, pero no dijo nada. Se adaptó. Al día siguiente las fórmulas especiales desaparecieron. Nadie sabía dónde estaban. La señora Domínguez acusó a Ofelia de negligencia frente a todo el personal. ¿Cómo es posible que no sepa dónde están? Usted es la encargada de las niñas, pero yo no las moví, señora. Estaban aquí ayer. ¿Me está diciendo que desaparecieron solas? Ofelia sintió las miradas de todos sobre ella, miradas que juzgaban, que dudaban, que la hacían sentir exactamente lo que Rebeca quería, pequeña, sospechosa, fuera de lugar. Y esa noche, la alarma del monitor de las bebés casualmente dejó de sonar, cuando Ofelia despertó a las 4 de la mañana con un presentimiento horrible y corrió al cuarto. Encontró a Paloma con la cara morada, ahogándose con su propio vómito. Gritó pidiendo ayuda, limpió a la bebé, le dio respiración, la salvó. Pero a la mañana siguiente, la señora Domínguez la llamó a su oficina con un documento. Tiene que firmar esto. ¿Qué es? Un acuerdo de confidencialidad por lo de anoche y para protección de la familia. Ofelia leyó el documento. Era un laberinto legal lleno de palabras que apenas entendía, pero la esencia era clara. Si firmaba, no podía hablar de nada de lo que pasara en esa casa. Nunca. Con nadie. Y si no firmo, entonces tendrá que irse hoy. Ofelia miró a la mujer. Luego miró hacia el pasillo, donde podía escuchar el llanto de Inés. Firmó, pero cuando salió de esa oficina, con el papel temblándole en las manos, supo que algo estaba muy mal.
y desde la ventana del segundo piso, Rebeca sonreía. Todo iba según el plan. El estacionamiento de la hacienda Los Jacarandas estaba oscuro cuando Ofelia salió cargando su bolsa de lona desgastada. Eran las 9 de la noche y llovía esa lluvia fina de marzo que cala hasta los huesos sin hacer ruido. La señora Domínguez la había echado 2 horas antes con palabras que todavía le quemaban en los oídos. Lo siento, Ofelia, pero no podemos arriesgar la seguridad de las niñas. Han pasado demasiadas cosas desde que llegaste. El señor Esteban está de acuerdo. Mentira, Ofelia lo sabía, porque Esteban ni siquiera había estado presente. Rebeca sí. Parada en la puerta con los brazos cruzados y esa sonrisa que no llegaba a los ojos, observando cómo la humillaban, Ofelia se detuvo junto al camión del personal, dejó caer la bolsa al suelo mojado y se apoyó contra la carrocería fría. Las lágrimas llegaron sin avisar, calientes y furiosas. Otra vez, le quitaban a sus hijos, porque eso eran esas 3 bebés para ella, aunque nadie lo entendiera. Luz con sus ojitos curiosos que apenas empezaban a enfocar, Inés con ese llanto suave que pedía consuelo más que comida, Paloma con sus manitas que se aferraban al dedo de Ofelia cada vez que la cargaba. Las estaba perdiendo, y esta vez no por un doctor que le mintió diciendo que su hijo había muerto. Esta vez por una mujer que sonreía mientras las envenenaba, porque Ofelia ya no tenía dudas. Algo andaba mal, muy mal. Secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y sacó de su bolsa lo único que había logrado rescatar antes de que la echaran. El brazalete hospitalario de Inés, que había encontrado olvidado bajo la cuna 3 días atrás, lo había guardado por instinto, sin saber bien por qué. Pero ahora, bajo la luz tenue del estacionamiento, lo examinó con cuidado. El código no coincidía. Ofelia trabajaba en la casona del centro hacía años. Había visto miles de eventos familiares, bautizos, cumpleaños, y siempre, los papás presumían las pulseras del hospital donde nacieron sus bebés. Se sabía de memoria el formato del hospital Santa Matilde, donde supuestamente las trillizas habían nacido, pero este código era distinto. Empezaba con HSJ, no con HSM, Hospital San Jerónimo. ¿Por qué una bebé nacida en Santa Matilde tenía un brazalete de otro hospital? Ofelia guardó la pulsera en su bolsillo y caminó hacia los contenedores de basura que estaban junto a la entrada de servicio. La señora Domínguez le había ordenado llevarse toda su porquería antes de irse, pero Ofelia sabía que ahí también estaban los desperdicios de las oficinas. Buscó con cuidado entre bolsas de basura, ignorando el asco y la lluvia que cada vez caía más fuerte. Periódicos, cajas de pizza, botellas vacías, y entonces lo vio. Un sobre rasgado con el sello del archivo clínico del hospital Santa Matilde. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Adentro había una copia de un acta de nacimiento, una de las trillizas, pero estaba llena de tachaduras, nombres borrados, fechas corregidas a mano, y abajo, con letra pequeña y nerviosa, una nota. Verificar discrepancias antes de entrega final. Ofelia sintió que algo se le revolvía en el estómago. Guardó el sobre dentro de su chamarra justo cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Qué haces aquí todavía? Era doña Eulalia, la niñera vieja de la familia. Tenía 67 años y llevaba trabajando para los Arriaga desde antes de que Esteban naciera. Siempre había sido amable con Ofelia, pero distante, como quien sabe que es mejor no hacer amistades cuando trabajas para los ricos. Ya me voy, doña Eulalia, solo. Estaba buscando algo que olvidé. La anciana la miró con esos ojos cansados que han visto demasiado. ¿Olvidaste algo en la basura? Ofelia no supo qué decir. Doña Eulalia se acercó un paso. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible bajo la lluvia.
Tú no eres tonta, muchacha. Yo te he visto con las niñas. No eres como las otras enfermeras que solo cumplen horario. Tú las quieres, de verdad las quieres. Yo solo. ¿Y esa mujer?, la interrumpió doña Eulalia con veneno en la voz. Esa Rebeca. Las quiere muertas, no sé cómo, pero lo sé. Lo he visto en sus ojos cada vez que las bebés lloran. Sonríe. ¿Qué clase de persona sonríe cuando 3 criaturas inocentes sufren? Ofelia sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué me dice esto? Porque la señora Maricruz me lo advirtió antes de morir. Me dejó una carta. Me hizo jurar que si algo les pasaba a las niñas, si Rebeca se acercaba demasiado, yo tenía que hacer algo. ¿Qué decía la carta? Doña Eulalia miró hacia la casa, asegurándose de que nadie las observara. Que Rebeca estaba metida en cosas sucias, adopciones ilegales, que conocía a un doctor que hacía desaparecer bebés, y que si las trillizas empezaban a enfermarse sin razón, revisara los biberones y los testamentos. El aire se le atascó en los pulmones a Ofelia, y los revisó. No he podido. Rebeca no me deja entrar al cuarto de las niñas desde hace semanas. Dice que soy muy vieja, que puedo contagiarlas de algo. Pero tú estuviste ahí, ¿notaste algo raro? Ofelia pensó en las fórmulas desaparecidas, en los horarios cambiados, en la alarma que casualmente falló justo cuando Paloma se ahogaba. Sí, dijo. Noté muchas cosas raras. Doña Eulalia asintió, como si esperara esa respuesta. Entonces, no te rindas. Muchacha, esas bebés te necesitan. Y la señora Maricruz también, desde donde esté, te está pidiendo que no dejes que esa víbora gane. Pero me echaron. No puedo volver. No tienes que volver, dijo la anciana. Solo tienes que encontrar la verdad. Y yo te voy a ayudar. Antes de que Ofelia pudiera responder, doña Eulalia metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una llave pequeña del archivo privado de la señora Maricruz. Está en el sótano de la casa, detrás de la bodega de vinos. Nadie baja ahí nunca. Guarda todos sus documentos importantes. Si hay algo que pueda ayudarte, está ahí. Ofelia tomó la llave, sintiendo su peso en la palma. ¿Por qué hace esto? Podría perder su trabajo. Doña Eulalia sonrió con tristeza. Yo crié al señor Esteban, muchacha. Lo vi nacer. Vi cómo se enamoró de Maricruz. Vi cómo lloró cuando ella murió. Y ahora veo cómo esa mujer lo está envenenando, igual que a las bebés. Solo que él no se da cuenta porque está ciego de dolor. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo un segundo. Rebeca llegó a esta casa el mismo día en que las bebés fueron dadas de alta del hospital, demasiado rápido para un parto de trillizas con complicaciones. ¿No crees? Nadie se lo cuestionó, porque todos estaban ocupados llorando a la señora Maricruz. Pero yo sí me di cuenta, y tú también deberías. Dicho esto, doña Eulalia desapareció entre las sombras de la hacienda, dejando a Ofelia sola bajo la lluvia con una llave en el bolsillo, un brazalete con el código equivocado, un acta de nacimiento con tachaduras, y la certeza terrible de que las trillizas Arriaga no estaban muriendo de causas naturales. Las estaban matando, y Ofelia era la única que lo sabía. Subió al camión del personal que la llevaría de vuelta a la ciudad, pero no se fue a su departamento en la Narvarte, se bajó en Coyoacán, frente al Hospital Santa Matilde, el mismo lugar donde 5 años atrás le habían dicho que su hijo había muerto, el mismo lugar donde había empezado todo, y ahora, bajo la lluvia de marzo que no paraba de caer, Ofelia Rentería decidió que era hora de encontrar respuestas, aunque eso significara desenterrar su propio dolor. El Hospital Santa Matilde olía exactamente igual que 5 años atrás, a desinfectante barato, a café recalentado y a ese miedo silencioso que flota en los pasillos de los hospitales cuando las malas noticias están a punto de llegar. Ofelia entró por la puerta de urgencias a las 10 de la noche. Había dejado de llover, pero traía la ropa mojada
y el cabello pegado a la cara. Seguramente parecía una loca. Tal vez lo era, pero ya no le importaba. Necesitaba respuestas. Caminó por los pasillos tratando de recordar dónde quedaba el área de archivos, pero todo se veía distinto de noche. Las luces fluorescentes parpadeaban. Los pasillos estaban casi vacíos, excepto por alguna enfermera que corría de un lado a otro y un par de familiares dormitando en las sillas de espera. Ofelia, la voz la hizo detenerse en seco, se dio la vuelta y ahí estaba él. Beto, el camillero que trabajaba en el turno de noche cuando ella había dado a luz. El mismo que había sostenido su mano mientras los doctores le decían que su bebé no había sobrevivido. El que había llorado con ella. Beto, Dios santo, todavía trabajas aquí. El hombre, que debía tener unos 50 años ahora, se acercó con una sonrisa triste. Traía el mismo uniforme azul desgastado y los mismos zapatos blancos manchados de tanto caminar. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué haces aquí, muchacha? No me digas que... No. Ofelia negó con la cabeza. No es eso, es que... necesito revisar algo del archivo de hace 5 años. Beto frunció el ceño. ¿De tu bebé? Sí. ¿Y de otras cosas? El camillero la miró largo rato, como si estuviera decidiendo si debía ayudarla o mandarla a casa. Finalmente suspiró. Sígueme, pero si nos cachan, tú no me conoces. La llevó por un pasillo lateral, bajaron 2 pisos por unas escaleras que olían a humedad, y llegaron al sótano donde estaban los archivos viejos. Beto sacó un manojo de llaves, abrió una puerta de metal oxidado y encendió la luz. El cuarto estaba lleno de cajas polvorientas apiladas hasta el techo, expedientes de pacientes que ya nadie reclamaba, historias médicas olvidadas. ¿Qué año necesitas? 2019, y también de hace 4 meses, diciembre de 2024. Beto silbó bajito. Eso es buscar una aguja en un pajar. Al menos tienes nombres. El mío, Ofelia Rentería, y el de las trillizas Arriaga. El camillero se quedó paralizado. Las bebés del millonario, las que nacieron cuando murió su esposa, esas mismas. ¿Qué tienen que ver contigo? Ofelia lo miró a los ojos. Creo que les están haciendo lo mismo que me hicieron a mí. Beto no preguntó más. Empezaron a buscar entre las cajas. Tardaron casi 1 hora, pero finalmente encontraron el expediente de Ofelia. El papel estaba amarillento y olía a moho. Lo abrieron sobre una mesa vieja y leyeron: paciente, Ofelia Rentería, edad, 27 años, parto prematuro, 32 semanas, neonato masculino, peso, 1,8 kilos, complicaciones durante el parto. Bebé fallecido por falla respiratoria a las 03:47 am. Esas palabras, Ofelia las había leído 100 veces, 1000 veces. Las había memorizado como una oración que la atormentaba cada noche. Pero ahora, mirándolas con ojos nuevos, notó algo que antes no había visto. La firma del doctor. Al final del documento no era la del doctor Ramírez. El obstetra que la había atendido era otra, una firma ilegible, garabateada con prisa. ¿Quién es este doctor?, preguntó señalando la firma. Beto se acercó, entrecerró los ojos. No sé, pero espera. Sacó su teléfono y buscó algo en Google. Doctor Salinas, esa firma se parece a la suya. Lo investigaron hace 2 años por malversación de fondos en el hospital. Pero salió libre por falta de pruebas. Ya no trabaja aquí. Ofelia sintió que se le erizaba la piel. ¿Tienes forma de ver las cámaras de seguridad de esa noche? Las cámaras solo guardan archivo por 30 días. Ya no existe ese video. Pero las del parto de las trillizas sí, fue hace 4 meses. Beto la miró dudoso. Eso es más complicado. Las cámaras de la sala de maternidad son de seguridad privada. Solo el director tiene acceso. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos? El camillero se rascó la cabeza, pensando: hay un técnico, Chente. Él hace mantenimiento de las cámaras. Le debo un favor.
Pero tendrías que convencerlo tú. Él no me debe nada a mí en realidad, pero es buena gente. Media hora después, estaban en la oficina de mantenimiento del tercer piso. Chente era un tipo flaco, de unos 30 años, con lentes gruesos y una playera de Star Wars. Escuchó la historia de Ofelia sin interrumpir. «Está cabrón lo que me pides», dijo al final. «Si me descubren, me corren. Lo sé, y no tienes por qué hacerlo. Pero hay 3 bebés muriendo ahí afuera y nadie está haciendo nada». Chente la miró largo rato. Luego suspiró. «Mi hermana perdió un bebé aquí hace 3 años. También le dijeron que fue complicación inevitable. Nunca me lo tragué. Está bien, te ayudo. Pero solo puedo darte 30 minutos de video. Lo que encuentres en ese tiempo es lo que hay». Se sentó frente a su computadora y empezó a teclear. Las pantallas se llenaron de códigos, contraseñas, menús. Finalmente apareció el archivo de video. «¿Qué fecha necesitas?» Diciembre 7, 2024. La noche del parto, Chente buscó. El video empezó a correr. Era la sala de maternidad, grabada desde una cámara en el techo. Se veían enfermeras yendo y viniendo, doctores revisando monitores, el caos controlado de un hospital. Y entonces, a las 02:13 AM, una mujer entró al área de cuneros. Ofelia se inclinó hacia adelante, el corazón latiéndole como tambor. La mujer no llevaba uniforme de hospital, vestía ropa de calle, un abrigo largo y en el cuello, brillando bajo las luces fluorescentes, un collar de obsidiana. «Pausa el video», ordenó Ofelia con voz temblorosa. Chente lo pausó. La imagen se congeló justo cuando la mujer volteaba hacia la cámara. No se veía la cara completa, estaba en sombras. Pero ese collar, ese maldito collar que Rebeca nunca se quitaba. «¿La conoces?», preguntó Beto. «Es ella, es la prometida de Esteban». «¿Qué hace en el área de cuneros a las 2 de la mañana?» Siguieron viendo el video. La mujer se acercó a 3 cunas específicas, las trillizas. Revisó las pulseras. Miró alrededor para asegurarse de que nadie la veía. Y entonces sacó algo de su bolso. La imagen era borrosa, pero parecía un frasco pequeño. Lo destapó, roció algo en las sábanas de las bebés. Guardó el frasco y salió como si nada. 30 segundos, eso fue todo lo que tardó. «¿Puedes mandarme este video?», preguntó Ofelia. «Puedo grabarlo en una USB, pero después voy a borrar cualquier rastro de que alguien accedió a estos archivos. ¿Entiende?». «Sí, hazlo». Mientras Chente trabajaba, Ofelia recordó lo que doña Eulalia le había dicho. Rebeca llegó a la casa el mismo día en que las bebés fueron dadas de alta, demasiado rápido. Todo encajaba. Rebeca había estado ahí esa noche. Había hecho algo a las bebés, algo que las estaba matando lentamente. Chente le entregó la USB. «Ten cuidado con eso. Es dinamita pura». Ofelia la guardó en su bolsillo junto al brazalete de Inés y el acta de nacimiento con tachaduras. «Gracias, los dos. No saben lo que esto significa». Beto la acompañó hasta la salida del hospital. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Voy a salvar a esas bebés y voy a exponer a esa mujer». «Ten cuidado, Ofelia, gente con dinero como los Arriaga pueden hacerte mucho daño». «Ya me hicieron daño hace 5 años», respondió ella. «Ya no tengo nada que perder». Salió a la calle. Eran casi las 2 de la madrugada. Tomó un taxi que la llevó de regreso a su departamento en la Narvarte, pero cuando abrió la puerta y encendió la luz, se quedó paralizada. Alguien había estado ahí. Los cajones estaban abiertos, la ropa tirada en el suelo, los cojines del sillón rasgados, todo revuelto. En la mesa de la cocina había una nota escrita a mano con letra elegante. «Métete en tus asuntos si quieres seguir viva». Ofelia apretó la USB en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No, ya era demasiado tarde para eso. Esto era personal ahora.
Ofelia no durmió esa noche. Se quedó sentada en el sillón destripado de su departamento, con la USB apretada en una mano y el teléfono en la otra, esperando a que amaneciera para hacer lo que tenía que hacer a las 7 de la mañana. Llamó a la casona del centro y pidió el día libre. Su jefa le dijo que si faltaba, no se molestara en regresar. Ofelia colgó sin responder. Había cosas más importantes que un trabajo de mesera. Se bañó, se puso la ropa más decente que tenía, unos pantalones negros y una blusa blanca que usaba para las bodas elegantes del restaurante, y salió rumbo a la hacienda Los Jacarandas. Tenía que hablar con Esteban, mostrarle el video, hacerlo ver lo que Rebeca realmente era antes de que fuera demasiado tarde. El taxi la dejó en la entrada principal. El guardia de seguridad la miró con desconfianza. ¿A quién busca? Al señor Esteban Arriaga. Es urgente. ¿Tiene cita? No, pero él me conoce. Dígale que es Ofelia Rentería, por favor. Es sobre las niñas. El guardia habló por su radio, esperó, frunció el ceño. La señorita Rebeca dice que el señor Esteban no puede recibir visitas, que se retire. Solo serán 5 minutos, por favor. Es de vida o muerte. El guardia negó con la cabeza, ya aburrido. No puedo hacer nada, señorita, si no tiene cita, no puede pasar. Ofelia sintió la desesperación treparse por su garganta como hiedra venenosa. Rebeca la estaba bloqueando. Ya lo sabía, ya sabía que Ofelia tenía algo. Está bien, dijo tratando de mantener la calma. ¿Puede al menos entregarle esto? Sacó un sobre donde había metido una nota y una copia del video en otra USB que Chente le había dado. Dígale que es urgente, que tiene que verlo hoy. El guardia tomó el sobre con desgano. Se lo daré cuando termine su ronda. No prometo nada. Ofelia tuvo que conformarse con eso. Regresó a la calle y esperó en la banqueta de enfrente. Escondida detrás de un puesto de tacos, vigilando la entrada, 2 horas después, vio salir a Rebeca en su BMW blanco. Iba sola, con lentes oscuros y el teléfono pegado a la oreja. Ofelia sintió un impulso salvaje de correr detrás del coche, de gritarle todo lo que sabía, pero se contuvo. Esperó 10 minutos más y entonces vio al guardia caminar hacia la casa principal con el sobre en la mano. Bien, al menos llegó. Ofelia decidió regresar a su departamento y esperar. Seguramente Esteban la llamaría en cuanto viera el video. Tenía que hacerlo, era su única opción, pero el teléfono nunca sonó. Pasaron las horas, mediodía, tarde, noche, nada. A las 8 de la noche, Ofelia no aguantó más. Volvió a tomar un taxi a Los Jacarandas. Esta vez no se bajó en la entrada principal. Le pidió al taxista que la dejara 3 cuadras antes, en una tiendita, y caminó pegada a la barda de la hacienda hasta encontrar la puerta trasera que usaba el personal de servicio. Todavía tenía la credencial que le habían dado cuando trabajaba ahí. Con suerte nadie se había tomado la molestia de desactivarla. Pasó la tarjeta por el lector, la luz verde parpadeó, la puerta se abrió, entró. La cocina estaba vacía a esa hora. El personal ya se había ido, excepto por el turno de noche. Ofelia subió por las escaleras de servicio, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en la casa podrían escucharlo. Llegó al 2.º piso. Giró hacia el ala este donde estaba el despacho de Esteban. La puerta estaba cerrada, pero había luz adentro. Tocó, suave primero, luego más fuerte. «Don Esteban, soy Ofelia. Necesito hablar con usted. Silencio. Por favor, sé que está ahí. Es sobre las niñas. Es urgente». La puerta se abrió de golpe. Pero no era Esteban quien estaba del otro lado. Era Rebeca. Traía un vestido de cóctel color vino y el cabello perfectamente peinado, como si acabara de regresar de algún evento social, pero sus ojos eran 2 astillas de hielo. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar con don Esteban. Esteban no quiere verte». «¿Vio el video que le mandé?». Rebeca sonrió. Fue una sonrisa pequeña, controlada, pero cargada de veneno. «¿Video? No sé de qué hablas».
El video donde apareces en el hospital entrando al área de cuneros la noche que nacieron las trillizas, la sonrisa de Rebeca se congeló por una fracción de segundo. Fue apenas un parpadeo, pero Ofelia lo vio. Creo que estás confundida y creo que deberías irte antes de que llame a seguridad. No me voy hasta que hable con él. Esteban no está aquí. Mentira. Vi luz en su despacho. Rebeca dio un paso hacia ella. Ofelia retrocedió instintivamente. Escúchame bien. Ofelia, dijo Rebeca con voz suave pero llena de amenaza. No sé qué crees que sabes, pero te voy a dar un consejo de mujer a mujer. Aléjate de esta familia, aléjate de Esteban, aléjate de las niñas, porque si sigues metiendo las narices donde no te llaman, te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, hay una diferencia. Sé lo que les hiciste a las bebés, sé que las estás envenenando y sé que mi hijo no murió hace 5 años. Ustedes me lo robaron. Rebeca parpadeó. Por primera vez en toda la conversación, pareció genuinamente sorprendida. ¿De qué hablas? ¿Del doctor Salinas? ¿De la red de adopciones ilegales, de todo? Rebeca se quedó callada un momento demasiado largo. Luego negó con la cabeza, recuperando su compostura. Estás loca, y ahora entiendo por qué Esteban te echó. Eres una obsesiva, una mujer trastornada que perdió a su hijo y ahora quiere robarle los suyos a otras personas. Las palabras fueron como bofetadas. No es cierto, ¿no? Rebeca sacó su teléfono y empezó a marcar. Entonces explícame por qué entraste ilegalmente a esta propiedad privada. ¿Por qué acosas a Esteban con teorías de conspiración? ¿Por qué inventas videos falsos para difamar a gente inocente? No son falsos. Tengo pruebas. Pruebas que nadie más ha visto, porque no existen. En ese momento apareció el guardia de seguridad al final del pasillo, el mismo que había rechazado a Ofelia esa mañana. Señorita Rebeca, ¿todo bien? No, todo no está bien. Esta mujer entró sin autorización. Quiero que la saquen de aquí. Y quiero que se presente una denuncia por allanamiento. Ofelia sintió que el mundo se le venía encima. Espera, no. Yo solo. Llévensela, ordenó Rebeca. Y si regresa, llamen a la policía. El guardia tomó a Ofelia del brazo, no con violencia, pero con firmeza. Vamos, señorita, no haga esto más difícil. Ofelia forcejeó, tratando de soltarse. Don Esteban, por favor, sus hijas están en peligro. Tiene que creerme. Pero nadie respondió. La arrastraron por el pasillo, bajaron las escaleras, cruzaron el jardín, y entonces, cuando pasaron frente al cuarto de las bebés en la planta baja, Ofelia escuchó un llanto ronco, desesperado, que reconocería en cualquier parte. Las trillizas estaban llorando, las tres, como si supieran que ella estaba ahí, como si la estuvieran llamando. Suéltenme, las niñas, escuchen cómo lloran. Algo anda mal, pero el guardia no se detuvo. La sacó por la puerta principal y la dejó en la banqueta. Si regresa, la arrestamos. ¿Entendido? Ofelia se quedó ahí en el suelo, con las rodillas raspadas y las lágrimas quemándole los ojos. Había fallado. Rebeca había ganado. Caminó sin rumbo por las calles de San Ángel hasta que llegó al Parque de los Venados. Se sentó en una banca, bajo un farol que parpadeaba, y se permitió llorar por primera vez en años. Lloró por su hijo que le habían robado, lloró por las trillizas que no pudo salvar, lloró por la injusticia de ser pobre en un mundo hecho para los ricos. Los poderosos siempre ganaban, siempre, y ella era nadie, una mesera sin recursos, sin educación, sin poder. ¿Qué había pensado? ¿Qué podía enfrentarse a gente como Rebeca Montoya y ganar? Se quedó ahí hasta que el parque cerró, hasta que un policía le dijo que se fuera a casa, y cuando finalmente llegó a su departamento vacío y destrozado, se tiró en la cama y cerró los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla, pero no lo era.
y en algún lugar de San Ángel 3 bebés seguían muriendo mientras nadie hacía nada. Ofelia despertó con el sol pegándole directo en la cara. Se había quedado dormida vestida sobre las cobijas, con los zapatos puestos. Le dolía todo el cuerpo. Tenía la garganta seca y los ojos hinchados de tanto llorar. Miró el reloj, 10 de la mañana. Se incorporó despacio, sintiendo el peso del fracaso como piedras en los hombros. ¿Y ahora qué? ¿Se rendía? ¿Dejaba que Rebeca se saliera con la suya? Su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Un número desconocido. Contestó con voz ronca. Bueno, Ofelia, soy Eulalia. Ofelia se enderezó de golpe. Doña Eulalia, ¿cómo consiguió mi número? Eso no importa, necesito verte hoy. Es urgente. ¿Pasó algo con las niñas? Todavía no, pero va a pasar. Rebeca está apurando las cosas. Anoche escuché que habló con alguien por teléfono. Mencionó el testamento. Dijo que ya no podía esperar más. Ofelia sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Dónde nos vemos? En la parroquia de San Jacinto, a las 2, y trae lo que tengas. Yo también encontré algo. La llamada se cortó. Ofelia se levantó de un salto, se lavó la cara con agua helada, se cambió de ropa y salió a la calle. Todavía faltaban 3 horas para las 2. Pero no podía quedarse encerrada en su departamento esperando. Caminó por la Narvarte sin rumbo fijo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía el video de Rebeca en el hospital, tenía el brazalete de Inés con el código equivocado, tenía el acta de nacimiento con tachaduras, pero nada de eso había sido suficiente para convencer a Esteban porque Rebeca no le había dejado verlo. ¿Qué más necesitaba? ¿Qué prueba era suficiente cuando la gente no quería ver? A las 2 en punto, Ofelia estaba parada frente a la parroquia de San Jacinto en Coyoacán. Era una iglesia pequeña, de paredes blancas y puertas de madera antigua. Había una misa de mediodía terminando y la gente salía despacio. Santiguándose, murmurando oraciones, doña Eulalia apareció por un costado, con un rebozo negro sobre los hombros y una bolsa de tela en las manos. Parecía más vieja que la última vez que Ofelia la había visto. Más cansada. Gracias por venir, muchacha. ¿Qué encontró? Eulalia miró alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba, y la jaló hacia un rincón del atrio, bajo la sombra de un árbol de jacarandas. Esto, dijo sacando de su bolsa un frasco pequeño de vidrio transparente. Estaba medio lleno de un líquido incoloro. Lo encontré anoche en el tocador de Rebeca. Estaba escondido detrás de sus perfumes caros. Ofelia lo tomó con manos temblorosas. No tenía etiqueta, no tenía marca, solo el líquido. ¿Qué es? No lo sé, pero mira esto. Eulalia sacó su teléfono viejo, un modelo de hace años con pantalla rota. Grabé esto hace 3 noches. No me descubrió porque pensó que yo estaba dormida. Puso play, era un audio. La calidad era mala, había estática, pero se escuchaba claramente la voz de Rebeca hablando por teléfono. No puedo esperar más. Las bebés siguen vivas y Esteban está empezando a hacer preguntas. Sí, ya sé que dijiste que sería gradual, pero necesito que se hospitalicen pronto. Solo cálmalas un poco más. Lo suficiente para que él acepte firmar los papeles. El testamento ya está listo, solo necesito que él ponga su firma. Ofelia sintió que se le helaba la sangre. Dios mío, hay más, dijo Eulalia. Escucha, el audio continuaba. El doctor Salinas ya sabe qué hacer. Él se encargó del parto de Maricruz. ¿Puede encargarse de esto también? No, nadie sospecha nada. Bueno, había una mesera estúpida que se estaba metiendo donde no debía, pero ya la saqué de la jugada. La voz de Rebeca sonaba tranquila, fría, como quien habla del clima. Ofelia apretó el teléfono con tanta fuerza que pensó que lo iba a romper. ¿Por qué no le mostró esto a don Esteban? Eulalia negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Porque no me cree, muchacha. Rebeca ya se encargó de eso.
Le dijo que estoy vieja, que estoy senil, que invento cosas y él quiere creerle a ella, porque si le cree a ella, no tiene que aceptar que la mujer con la que va a casarse es un monstruo. Entonces tenemos que ir a la policía. ¿Con qué? Con un frasco sin etiquetar y un audio de mala calidad que cualquier abogado caro puede decir que es falso. No, Ofelia, necesitamos algo más, algo irrefutable. ¿Cómo qué? Eulalia respiró hondo. Un análisis del frasco, que un laboratorio nos diga qué es eso. Si es lo que creo que es, entonces tenemos prueba de intento de homicidio. ¿Y dónde consigo un laboratorio que haga eso sin cobrarme una fortuna? El Hospital General. Conozco a alguien ahí, un químico. Me debe un favor de hace años. Pero tienes que ir tú. Yo no puedo salir de la hacienda sin levantar sospechas. Ofelia tomó el frasco y lo guardó con cuidado en su bolsa. Algo más que deba saber. Eulalia sacó un sobre amarillento de su bolsa. Estaba sellado con cera roja. La carta de la señora Maricruz, la que me dejó antes de morir. Quiero que la leas. Ahora, Ofelia rompió el sello. Adentro había 2 hojas escritas a mano con letra elegante pero temblorosa. Querida Eulalia, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Sé que Rebeca está detrás de esto. Sé que ella y el doctor Salinas están involucrados en cosas horribles. He investigado por meses y descubrí que hay una red de adopciones ilegales operando desde el Hospital Santa Matilde. Bebés de madres pobres son declarados muertos cuando en realidad son vendidos a familias ricas que pagan fortunas. El doctor Salinas falsifica las actas de defunción. Rebeca consigue los compradores. Confronté a Rebeca hace 2 semanas. Le dije que si algo sospechoso pasaba en mi parto, yo había dejado pruebas con mi abogado. Ella sonrió y me dijo que me preocupaba demasiado, pero tengo miedo, Eulalia, miedo de que intente hacerles algo a mis bebés. Por eso te pido que si yo muero, cuides a mis hijas, no dejes que Rebeca se acerque a ellas, revisa los biberones, revisa el testamento y si empiezan a enfermarse sin razón, por favor, busca ayuda, no confíes en nadie de la familia, solo en ti, con cariño, Maricruz. Ofelia terminó de leer con lágrimas rodándole por las mejillas. Ella lo sabía, sabía que Rebeca la iba a matar, y lo hizo, dijo Eulalia con voz quebrada. Maricruz murió desangrada porque el doctor Salinas casualmente no estaba disponible esa noche y mandaron a un doctor suplente que no sabía manejar la complicación. Fue un asesinato disfrazado de negligencia. ¿Por qué no llevaste esto a la policía entonces? Porque tenía miedo, porque soy solo una empleada vieja y ellos son millonarios con abogados. Pero ahora ya no me importa. Esas bebés no van a morir como murió la señora Maricruz. No mientras yo pueda hacer algo. Ofelia guardó la carta junto con el frasco. Voy al Hospital General ahora mismo. ¿Cómo se llama su contacto? Doctor Medina, trabaja en el laboratorio del 3er piso. Dile que vas de mi parte, que es para las niñas Arriaga. Eulalia puso una mano arrugada sobre la mejilla de Ofelia. Ten cuidado, muchacha. Rebeca es peligrosa. Si descubre que tienes esto, no sé de qué sea capaz. Ya no tengo nada que perder, doña Eulalia. Me quitaron a mi hijo hace 5 años. No voy a dejar que le hagan lo mismo a esas bebés. La anciana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. La señora Maricruz eligió bien. Ella sabía que alguien como tú llegaría, alguien que tuviera el corazón roto, pero no el espíritu. Se despidieron ahí, bajo las jacarandas, 2 mujeres que habían perdido demasiado, pero que todavía tenían algo por qué pelear. Ofelia tomó un taxi al Hospital General. El doctor Medina resultó ser un hombre de unos 60 años, con lentes bifocales y manos manchadas de químicos. Eulalia te mandó... Sí, necesito que analice esto, urgente. Le entregó el frasco. El doctor lo miró a contraluz. ¿De dónde salió? Del tocador de alguien que está envenenando a 3 bebés. El doctor Medina no hizo más preguntas. Desapareció en su laboratorio. Ofelia esperó 2 horas que se sintieron como 2 años.
Finalmente, el hombre salió con un papel en las manos y cara seria. Es clonazepam, un sedante suave. En dosis controladas, es medicamento. En bebés de 4 meses, puede causar somnolencia extrema, rechazo al alimento y falla de medro. Ofelia sintió que todo el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Puede matarlas? Gradualmente sí, si se administra por semanas. Necesito ese análisis por escrito, ya lo tengo, y lo voy a reportar a las autoridades. No, dijo Ofelia, todavía no. Primero necesito que el padre las vea. Si la policía llega antes, Rebeca va a contratar abogados y va a salir libre. Necesito que Esteban sepa la verdad primero. El doctor dudó, pero finalmente asintió. Tienes 48 horas. Después, yo hago mi reporte. Ofelia salió del hospital con el análisis en su bolsa, la carta de Maricruz, el audio de doña Eulalia y el video de Rebeca. Ahora sí, ahora tenía todo. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo hacer que Esteban la escuchara? Ofelia no perdió tiempo. Salió del Hospital General directo a buscar ayuda legal. No tenía dinero para un abogado privado, pero conocía la clínica jurídica de la UNAM, donde estudiantes de Derecho ofrecían asesoría gratuita. Llegó casi corriendo, con la bolsa apretada contra el pecho, como si llevara oro. Le asignaron a una joven abogada recién egresada llamada Daniela Cortés, una mujer de unos 27 años, con lentes y cara de quien no duerme bien por estudiar demasiado. «Cuéntame todo», dijo Daniela sacando una libreta. Ofelia vació la bolsa sobre el escritorio. El frasco con el análisis toxicológico, el audio de Rebeca, el video del hospital, la carta de Maricruz, el brazalete con el código equivocado, el acta de nacimiento con tachaduras. Daniela revisó cada pieza en silencio. Cuando terminó, silbó bajito. «Esto es grave. Muy grave. Tenemos intento de homicidio, fraude, posible participación en red de tráfico de menores. ¿Es suficiente para denunciar? ¿Es suficiente para abrir una investigación? Pero hay un problema. ¿Cuál? Que la principal sospechosa es la prometida de un millonario. Va a tener los mejores abogados del país. Va a pelear cada prueba, y si no hacemos esto bien, va a salir libre y ustedes van a quedar como difamadores». Ofelia sintió que se le caía el alma. «Entonces, ¿qué hacemos?» Daniela se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Necesitamos que el señor Arriaga presente la denuncia. Es el padre de las bebés. Tiene custodia legal, su testimonio tiene peso. Si él va a la policía con estas pruebas y pide protección para sus hijas, la fiscalía no puede ignorarlo. Pero él no me cree. Rebeca ya lo convenció de que estoy loca. Entonces hay que hacer que te escuche. ¿Tienes forma de contactarlo directamente?» Ofelia negó con la cabeza. «La última vez que intenté acercarme, me sacaron con escolta de seguridad». Daniela pensó un momento. «Está bien, vamos a hacer esto oficial. Yo te acompaño, como tu representante legal. Si te niegan la entrada, ya es obstrucción. Si te amenazan, es intimidación de testigo. Todo eso suma. ¿Estás lista?» Ofelia asintió, aunque tenía el estómago hecho nudo. «Lista». Llegaron a la hacienda los jacarandas a las 5 de la tarde. El mismo guardia de siempre estaba en la entrada. «Buenas tardes», dijo Daniela con voz profesional. «Soy la licenciada Daniela Cortés, representante legal de la señorita Ofelia Rentería. Venimos a solicitar una audiencia urgente con el señor Esteban Arriaga respecto a la seguridad de las menores Luz, Inés y Paloma Arriaga». El guardia las miró con cara de pocos amigos. «El señor Arriaga no recibe visitas sin cita. Esto es un asunto de protección de menores. Si nos niega el acceso, voy a tener que hacer un reporte ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Quiere que eso quede en su registro?» El tipo dudó, habló por radio, esperó. «Adelante», dijo finalmente, aunque no sonaba feliz.
pero solo 15 minutos. Las dejó pasar. Caminaron por el jardín hasta la entrada principal. Doña Eulalia las esperaba en la puerta nerviosa. Gracias a Dios que llegaron. Rebeca salió hace una hora a una reunión, pero regresa en cualquier momento. El señor Esteban está en su despacho solo. ¿Sabe que venimos? No, el guardia avisó que había visita, pero no dijo quién. Dense prisa. Subieron las escaleras. Ofelia sentía las piernas como gelatina. Esta era su última oportunidad. Si Esteban no la escuchaba ahora, las trillizas morirían. Tocaron a la puerta del despacho. «Adelante», respondió la voz cansada de Esteban. Entraron. Esteban estaba sentado detrás de un escritorio enorme de caoba. Rodeado de papeles y carpetas, tenía ojeras profundas y barba de varios días. Cuando vio a Ofelia, su expresión se endureció. «¿Qué haces aquí? Te dije que...» «Señora Arriaga», interrumpió Daniela. «Soy la licenciada Cortés, representante de la señorita Rentería. Venimos a presentarle evidencia de que sus hijas están en peligro inminente». «¡Que no! Esto ya es demasiado!» Rebeca me advirtió que Ofelia estaba obsesionada, pero... «Por favor», suplicó Ofelia, «solo deme 5 minutos. Si después de eso quiere que me vaya, me voy y no vuelvo nunca. Pero tiene que ver esto, por sus hijas». Por Maricruz, el nombre de su esposa muerta hizo que Esteban se detuviera. Se quedó callado un momento. 5 minutos. Daniela puso todo sobre el escritorio. El análisis toxicológico primero. Esto es clonazepam, un sedante que se encontró en un frasco en el tocador de la señorita Rebeca Montoya en bebés de 4 meses. Causa exactamente los síntomas que sus hijas han presentado. Rechazo al alimento, somnolencia, falla de medro. Esteban leyó el documento. Su cara se fue poniendo pálida. Esto no prueba que hay más. Ofelia puso el teléfono de doña Eulalia sobre el escritorio y reprodujo el audio. La voz de Rebeca llenó el despacho. «Solo cálmalas un poco más, lo suficiente para que él acepte firmar los papeles. El testamento ya está listo». Esteban se quedó paralizado. No, esto tiene que ser falso. Rebeca nunca. «Video del hospital», dijo Daniela poniendo la laptop frente a él. Noche del 7 de diciembre, su prometida entrando al área de cuneros sin autorización a las 2 de la mañana. El video corrió. Rebeca con su collar de obsidiana, revisando las cunas, sacando el frasco. Esteban se llevó las manos a la cara. «Dios mío, ¿y esto?» Ofelia puso la carta de Maricruz sobre el escritorio. Lo escribió su esposa antes de morir. «Léala». Esteban tomó la carta con manos temblorosas, leyó, y mientras leía, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Cuando terminó, se derrumbó, literalmente, se dejó caer de rodillas junto al escritorio y sollozó como niño. «La maté, Dios santo, yo la maté, traje a esa víbora a mi casa y...» Ofelia se arrodilló junto a él. «No, don Esteban, usted no sabía, pero ahora sí, y ahora puede salvar a sus hijas». ¿Cómo deshago esto? Yendo a la policía hoy, ahora, antes de que Rebeca regrese. Daniela se acercó. «Yo puedo acompañarlo, presentar la denuncia formal, pedir orden de alejamiento y protección para las niñas, pero tiene que ser usted quien firme los documentos». Esteban se limpió la cara, respiró hondo y asintió. «Está bien, vamos. Pero primero necesito ver a mis hijas». Bajaron al primer piso. El cuarto de las bebés estaba en penumbra. Las trillizas dormían inquietas, retorciéndose entre las sábanas. Esteban se acercó a cada cuna, besó a cada una en la frente y murmuró: «Perdónenme, por favor, perdónenme». Ofelia se quedó en la puerta, sintiendo que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. «Vámonos», dijo Esteban con voz firme. Antes de que esa mujer regrese, salieron por la puerta principal. Subieron al coche de Esteban. Daniela iba adelante, Ofelia atrás,
Y justo cuando arrancaban, un BMW blanco entró por la entrada. Rebeca los vio y supo, bajó del coche como relámpago, corrió hacia ellos gritando: «Esteban, Esteban, espera, esa mujer te está mintiendo, te está manipulando». Pero Esteban aceleró sin mirar atrás. Rebeca se quedó parada en medio del jardín, con el vestido de cóctel arrugado y el maquillaje perfecto, empezando a correrse, viendo cómo todo su plan se desmoronaba. Sacó su teléfono, marcó: «Tenemos un problema muy grande. Prepara todo. Nos vamos del país esta noche». Colgó. Corrió de regreso a la casa, pero ya era tarde, porque en la Fiscalía General de la Ciudad de México, Esteban Arriaga estaba firmando una denuncia formal contra Rebeca Montoya por intento de homicidio de 3 menores, fraude y participación en red de tráfico de bebés. Y las pruebas estaban todas ahí, sobre el escritorio del fiscal, imposibles de ignorar. Por primera vez en meses, Ofelia respiró tranquila. Las trillizas iban a estar bien, iban a vivir. La fiscalía trabajó rápido, demasiado rápido para el gusto de Rebeca, que pensó que tendría al menos 24 horas para escapar. Se equivocó. A las 9 de la noche, mientras metía ropa en una maleta con manos temblorosas, escuchó las sirenas. Miró por la ventana de su habitación en la hacienda y vio las luces rojas y azules llenando el jardín. 3 patrullas, una camioneta de la fiscalía y Esteban bajándose de su coche con cara de piedra. Rebeca sintió que el mundo se le venía encima. No podía ser, no podía estar pasando. Ella había planeado todo perfectamente. Había sido cuidadosa, paciente. Cómo se había torcido todo tan rápido. Esa maldita mesera, todo era culpa de esa maldita mesera. Rebeca cerró la maleta de un golpe, la arrastró hasta el pasillo y corrió hacia la escalera de servicio. Si lograba salir por la cocina, llegar al estacionamiento trasero, tomar su coche. Pero cuando bajó al primer piso, 2 policías la esperaban. «Rebeca Montoya, sí, pero hay un error, Tiene una orden de aprehensión por intento de homicidio, fraude y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Le pusieron las esposas». Rebeca forcejeó, tratando de soltarse. «Esto es un error. Esteban, diles que paren. Yo no hice nada». Pero Esteban no estaba ahí. Había entrado directo al cuarto de las bebés, donde un equipo médico de emergencia ya estaba revisando a las trillizas. La sacaron esposada por la puerta principal. Afuera, además de las patrullas, había cámaras, reporteros, flashes de fotografías. La noticia ya había salido. Prometida de millonario, acusada de intentar asesinar a sus hijastras para quedarse con herencia. Rebeca sintió que le ardía la cara. Toda su vida construyendo esa imagen perfecta, esa reputación impecable. Y ahora la arrastraban como criminal frente a las cámaras. «No es cierto, es una mentira. Esa mujer me está difamando», pero nadie la escuchaba. La metieron en la patrulla, las puertas se cerraron. Y mientras el coche arrancaba, Rebeca vio por última vez la hacienda Los Jacarandas, el lugar donde había pensado que sería la señora de la casa. Todo perdido. Adentro, en el salón principal de la hacienda, se desarrollaba otra escena. Esteban estaba sentado en el sillón, con la cabeza entre las manos, mientras el doctor Méndez, el pediatra de las trillizas, revisaba los resultados de los análisis de sangre que acababan de hacerles. «Hay rastros de clonazepam en las 3», dijo el doctor con voz grave. «No en cantidades letales, pero sí suficientes para causar los síntomas que han presentado. Si esto hubiera continuado una semana más». No terminó la frase. No hacía falta. «¿Se van a recuperar?», preguntó Esteban con voz quebrada. «Sí, con tratamiento adecuado y suspendiendo la exposición al sedante. Deberían empezar a mejorar en 48 horas. Son fuertes, don Esteban, más fuertes de lo que creíamos». Esteban cerró los ojos.
sintiendo que un peso enorme se le quitaba del pecho. Ofelia estaba parada en la puerta, observando en silencio. No sabía si debía quedarse o irse, ya había cumplido su parte. Las bebés estaban a salvo, Rebeca estaba arrestada, su trabajo ahí había terminado, pero justo cuando iba a darse la vuelta, Esteban la vio. «Ofelia», ella se detuvo. «Espera, por favor». Esteban se levantó, caminó hacia ella y se detuvo a 1 metro de distancia, la miró a los ojos. Y entonces hizo algo que Ofelia nunca esperó. Se arrodilló. «Perdóname, don Esteban, no tiene que...». «Sí tengo. Te traté como si estuvieras loca. Te eché de mi casa, dejé que Rebeca te humillara, y mientras tanto, tú eras la única que estaba tratando de salvar a mis hijas». Ofelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo solo. No podía dejarlas morir». «No otra vez». Esteban se puso de pie, le tomó las manos. «Gracias. Gracias por no rendirte cuando yo sí lo hice. Gracias por ser más valiente que yo. Gracias por devolverme a mis hijas». Ofelia no pudo más. Se derrumbó llorando. Esteban la abrazó y los dos se quedaron ahí, sosteniendo el peso del dolor que cada uno cargaba. «Tu hijo», dijo Esteban de repente, «el que perdiste hace 5 años, dime su nombre». Ofelia se separó, limpiándose las lágrimas. «Mateo, se iba a llamar Mateo». «Mateo», repitió Esteban, «te prometo que voy a hacer justicia por él también. Vamos a desmantelar esa red, vamos a encontrar a todos los bebés que robaron y vamos a exponer a cada médico, cada enfermera, cada persona involucrada, te lo juro». Ofelia asintió, sin poder hablar. Doña Eulalia apareció con un té caliente en una bandeja. «Ya basta de tanto drama, tomen algo, los dos parecen fantasmas». Esa noche, Ofelia se quedó en la hacienda, no en el cuarto de servicio, sino en una de las habitaciones de huéspedes. Esteban insistió: «No te vayas todavía, las niñas te necesitan». «Y yo también». 2 días después, la audiencia de Rebeca se llevó a cabo en el juzgado del centro histórico. Ofelia fue como testigo, acompañada de Daniela. El lugar estaba lleno de reporteros, abogados, familiares. El escándalo había explotado en todos los medios. La novia asesina, le decían a Rebeca, la mujer que envenenaba bebés por dinero. Rebeca entró esposada, con un traje sastre gris que ya no se veía tan impecable. Tenía el cabello sin lavar y la cara sin maquillaje por primera vez. Se veía como lo que era, una mujer desesperada que había apostado todo y había perdido. Su abogado, un tipo caro de traje italiano, trató de argumentar que las pruebas eran circunstanciales, que el video no mostraba claramente su cara, que el audio podía ser editado. Pero entonces el fiscal presentó algo más. «Señoría, durante el registro de la residencia de la acusada encontramos esto». Puso sobre la mesa una laptop. Correspondencia electrónica entre la señorita Montoya y el doctor Héctor Salinas, actualmente prófugo. En estos correos se detallan transacciones de bebés robados, pagos, contactos con familias compradoras. Hay 23 casos documentados en los últimos 5 años. El juzgado se llenó de murmullos. El fiscal continuó: «Uno de esos casos es el del hijo de la señora Ofelia Rentería, quien está presente hoy. Su bebé no murió. Como le dijeron, fue vendido a una familia en Monterrey por la cantidad de 200,000 pesos». Ofelia sintió que el mundo se detenía. Su hijo, su Mateo, estaba vivo. El fiscal la miró. «Ya iniciamos los trámites para localizarlo, señora Rentería. Le prometemos que lo vamos a encontrar». Ofelia no pudo contenerse, rompió a llorar ahí mismo, en medio del juzgado, sintiendo que algo que llevaba 5 años roto dentro de ella empezaba a sanar. Rebeca, desde su lugar, la miró con odio puro. «Esto es tu culpa», le gritó. «Tú arruinaste todo, solo por unas bebés que ni siquiera eran tuyas». Ofelia la miró a los ojos, limpiándose las lágrimas. «No son mías de sangre, pero las salvé igual.
porque eso es lo que hace la gente con corazón. Rebeca, algo que tú nunca vas a entender, Rebeca intentó lanzarse contra ella, pero los guardias la detuvieron. El juez golpeó el mazo. ¡Orden! Rebeca Montoya queda formalmente acusada de intento de homicidio en grado de tentativa de 3 menores, asociación delictuosa, tráfico de menores, fraude y encubrimiento. La fianza queda negada. Permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. La sacaron a rastras, gritando, maldiciendo, y cuando las puertas del juzgado se cerraron, Ofelia sintió que finalmente podía respirar. Afuera, Esteban la esperaba junto a la camioneta. ¿Cómo te sientes? No lo sé, dijo Ofelia honestamente. Como si acabara de despertar de una pesadilla de 5 años. Vamos a encontrarlo, prometió Esteban. A tu hijo, voy a poner todos mis recursos en eso. No voy a parar hasta que lo tengamos de vuelta. Ofelia lo miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Gracias, regresaron a la hacienda y cuando Ofelia entró al cuarto de las bebés, encontró a las 3 despiertas, con los ojos brillantes y curiosos. Luz estiró los bracitos hacia ella. Inés soltó una risita. Paloma pateó emocionada. Ofelia las cargó una por una, cantándoles la canción de su abuela, y esta vez ya no lloró, porque finalmente, después de tanto dolor, había algo parecido a la esperanza. El juicio de Rebeca Montoya se convirtió en el escándalo del año durante 3 semanas. Todos los noticieros del país cubrieron cada detalle, los titulares no dejaban espacio para la duda. Cae red de tráfico de bebés operada por millonarios. Ex prometida de Arriaga condenada por intento de asesinato. Justicia para las víctimas del doctor Salinas. Ofelia asistió a cada audiencia, no porque quisiera ver sufrir a Rebeca, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba ver con sus propios ojos que esta vez los poderosos no ganaban. La sala del tribunal estaba siempre llena, además de los reporteros. Había decenas de familias que habían perdido bebés en los últimos 5 años. Madres que lloraban al descubrir que sus hijos no habían muerto, que les habían sido arrebatados. Padres que exigían respuestas. Abuelos que cargaban fotos amarillentas de nietos que nunca conocieron. El fiscal presentó prueba tras prueba. Los correos electrónicos entre Rebeca y el doctor Salinas detallaban todo. Nombres de bebés, fechas, cantidades pagadas, familias compradoras. Era un negocio meticulosamente documentado que había operado durante años bajo la sombra de las clínicas Arriaga. Cuando llegó el turno de los testigos, Ofelia fue llamada al estrado. Caminó al frente con las piernas temblando. Se sentó frente al micrófono. El abogado defensor, el mismo tipo caro de traje italiano, la miraba con desdén. El fiscal comenzó. Señora Rentería, ¿puede contarnos qué pasó hace 5 años en el Hospital Santa Matilde? Ofelia respiró hondo. Di a luz a mi hijo Mateo el 15 de marzo de 2019. Fue un parto prematuro. Mi bebé nació llorando. Yo lo escuché. Lo vi un segundo antes de que las enfermeras se lo llevaran. Dijeron que necesitaba atención urgente. Y luego el doctor Salinas entró a mi cuarto y me dijo que mi hijo no había resistido, que había sido una complicación inevitable. Me enseñó un acta de defunción. Me dijo que era mejor que no viera el cuerpo, que me quedara con la imagen de cuando estaba vivo. ¿Usted firmó esa acta? Sí, porque confiaba en ellos, porque pensé que los doctores no mentían. ¿Qué sintió cuando se enteró de que su hijo no había muerto? ¿Que lo habían vendido? Ofelia sintió que se le quebraba la voz. Sentí que me habían matado también, que estos 5 años había estado llorando a un hijo que en realidad estaba vivo en algún lugar, creciendo sin mí, llamando mamá a otra mujer. Sentí rabia, un dolor que no se puede explicar con palabras. El abogado defensor se levantó. Objeción, señoría. La testigo está siendo demasiado emotiva. Esto es manipulación del jurado.
El juez lo miró con frialdad. Denegada, la testigo tiene derecho a expresar cómo se sintió. Continúe, señora Rentería. Ofelia limpió sus lágrimas. Cuando conocí a las trillizas Arriaga y vi que estaban muriendo de la misma forma misteriosa, supe que algo andaba mal. Y cuando descubrí que Rebeca Montoya estaba detrás, supe que tenía que hacer algo. No solo por ellas, por todos los bebés que nos robaron, por todas las madres que lloramos hijos vivos. Hubo un silencio profundo en la sala. Varias mujeres entre el público lloraban en silencio. El fiscal asintió. Gracias, señora Rentería. Sin más preguntas, cuando Ofelia bajó del estrado, Esteban la esperaba en la primera fila. Le apretó la mano. Lo hiciste bien. Los días siguientes trajeron más revelaciones. El doctor Salinas fue capturado en Guadalajara tratando de cruzar la frontera con documentos falsos. Lo trajeron esposado a declarar. El hombre que alguna vez había sido respetado en la comunidad médica, ahora parecía un fantasma, flaco, ojeroso, derrotado. Confesó todo. 27 bebés robados en 5 años. 15 familias compradoras, actas de defunción falsificadas, sobornos a enfermeras y camilleros, una red que involucraba a 3 hospitales privados de la Ciudad de México. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el fiscal. Salinas se encogió de hombros. Por dinero. ¿Por qué más? Las familias ricas pagaban fortunas por bebés sanos. Las madres pobres no tenían recursos para pelear. Era fácil, esa palabra, fácil. Como si estuviera hablando de vender coches usados y no de robar bebés. El jurado lo miró con asco. Rebeca también fue llamada a declarar. Subió al estrado con un vestido gris sin gracia y el cabello amarrado en una cola simple. Ya no quedaba nada de la mujer impecable que alguna vez fue. ¿Usted conocía al doctor Salinas?, preguntó el fiscal. Sí. ¿Participó en la red de tráfico de bebés? Rebeca se quedó callada largo rato. Su abogado le susurró algo al oído. Finalmente habló. Sí, lo hice. Hubo un murmullo en la sala. ¿Por qué intentó asesinar a las trillizas Arriaga? Rebeca levantó la vista, mirando directo a Esteban. Porque se interponían en mi camino. Yo iba a casarme con Esteban, iba a controlar el imperio Arriaga, pero esas bebés, si morían, él estaría tan destrozado que firmaría cualquier cosa. Yo sería su única familia, heredaría todo. Y Maricruz Arriaga también intentó matarla. Rebeca sonrió. Fue una sonrisa pequeña, amarga. No intenté, lo logré. Convencí al doctor Salinas de que no estuviera disponible esa noche. Sabía que con un doctor inexperto las complicaciones serían fatales, y lo fueron. La sala explotó en gritos. Esteban se puso de pie, pálido como papel. Tú la mataste. Mataste a Maricruz. Los guardias lo detuvieron antes de que pudiera lanzarse contra Rebeca. El juez golpeó el mazo exigiendo orden. Señorita Montoya, ¿está confesando que orquestó deliberadamente la muerte de Maricruz Arriaga? Sí, dijo Rebeca sin emoción. Porque ella sabía demasiado, amenazó con exponernos. Tenía que desaparecer. El fiscal cerró su carpeta. Sin más preguntas, señoría, la acusación descansa. La defensa intentó argumentar locura temporal, trastorno de personalidad, infancia difícil, pero las pruebas eran abrumadoras. Los correos, los videos, las confesiones, todo apuntaba a una mujer que había planeado fríamente cada paso. El jurado deliberó solo 4 horas cuando regresaron a la sala. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Rebeca Montoya fue sentenciada a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El doctor Salinas recibió 50 años, 3 enfermeras cómplices recibieron entre 15 y 20 años cada una. Cuando leyeron la sentencia, Rebeca no lloró, no gritó. Solo miró al frente con ojos vacíos, como si finalmente entendiera que todo había terminado. Afuera del juzgado, Ofelia fue rodeada por reporteros. ¿Cómo se siente, señora Rentería?
Cree que se hizo justicia. ¿Qué mensaje tiene para otras madres que han perdido a sus hijos? Ofelia miró a las cámaras, respiró hondo. Se hizo justicia, pero esto no devuelve los años perdidos, no borra el dolor. Lo que quiero decir a otras madres es, no se rindan, aunque el sistema esté en contra, aunque los poderosos parezcan invencibles, sigan peleando, porque nuestros hijos valen cada lágrima, cada batalla, cada momento de desesperación. La investigación federal continuó. Se descubrió que la red operaba en 7 estados más. Se abrieron investigaciones en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro. Esteban cumplió su promesa, puso todos sus recursos en desmantelar el sistema corrupto que había permitido que esto sucediera. Despidió a directores de clínicas, implementó protocolos de transparencia, creó un fondo de compensación para familias afectadas y, lo más importante, contrató investigadores privados para localizar a los bebés robados, uno por uno. Fueron encontrando casos, reuniendo familias, devolviendo hijos a madres que nunca dejaron de buscarlos. Ofelia esperaba. Cada día miraba su teléfono con la esperanza de que sonara, de que le dijeran que habían encontrado a Mateo. Y finalmente, 3 meses después del juicio, la llamada llegó. Señora Rentería, encontramos a su hijo. Está en Monterrey, con una familia que no sabía que el bebé era robado. Están dispuestos a cooperar. ¿Cuándo puede viajar? Ofelia dejó caer el teléfono. Su hijo, su Mateo, después de 5 años, iba a volver a verlo. 6 meses después, el jardín de la hacienda Los Jacarandas estaba lleno de vida. Las jacarandas centenarias florecían en tonos violetas que parecían pintados a mano por el cielo. El pasto recién cortado olía a mañana fresca. Y en medio de todo eso, 3 bebés de 1 año y medio gateaban persiguiendo mariposas con risas que sonaban a campanitas. Luz, la más curiosa, había descubierto que podía ponerse de pie, agarrándose de las sillas del jardín. Inés, la observadora, prefería sentarse a arrancar flores y examinarlas con esa concentración seria de quien estudia el universo. Paloma, la valiente, intentaba alcanzar todo lo que brillaba, sin importar qué tan lejos estuviera. Ofelia las vigilaba desde una silla de mimbre, con una taza de café en las manos y una sonrisa que ya no tenía que fingir. Se veía diferente, más ligera, como si alguien le hubiera quitado un saco de piedras de los hombros. ¿Ya están listas?, preguntó doña Eulalia, apareciendo con una canasta de pan dulce recién horneado. Casi. Paloma se comió tierra otra vez. ¡Ay, esa niña! Igual que su papá cuando chiquito, todo se lo metía a la boca. Eulalia se sentó junto a Ofelia con un suspiro de quien ha trabajado toda la vida, pero no se arrepiente de nada. Nerviosa por hoy, Ofelia asintió. Un poco. No sé cómo va a reaccionar al verme después de tanto tiempo. Va a estar bien. Los niños sienten estas cosas, saben quién los ama, aunque no entiendan por qué. La puerta trasera se abrió y Esteban salió cargando una caja de juguetes. Traía jeans y una camisa blanca arremangada. El cabello despeinado por el viento ya no parecía el millonario devastado de meses atrás. Ahora parecía un papá normal, tratando de mantener el ritmo de 3 bebés hiperactivas. Alguien ordenó dinosaurios de plástico, las trillizas chillaron emocionadas. Esteban vació la caja en el pasto y las 3 se lanzaron sobre los juguetes como pirañas. «Gracias», le dijo Ofelia. «De nada. Oye, ya checaste la hora, son las 10, deberían estar por llegar». Ofelia miró su teléfono. Esteban tenía razón, sintió que se le aceleraba el corazón. 5 minutos después, el timbre de la entrada principal sonó. Ofelia se levantó, respiró hondo, caminó hacia la casa con las piernas temblando. Esteban fue con ella, no dijo nada, solo puso una mano en su hombro, un gesto simple que decía, «No estás sola». Abrieron la puerta. Del otro lado estaba una pareja de unos 40 años. Ella, una mujer morena con lentes y expresión amable. Él, un hombre alto de barba cana.
Y entre los dos, agarrado de sus manos, un niño de 5 años con ojos grandes y curiosos, Mateo, Ofelia sintió que se le doblaban las rodillas. Ahí estaba, su hijo, el bebé que le habían arrebatado, ahora convertido en un niño con pantalones de mezclilla y una playera de Spider-Man con el cabello negro igual que el de ella, con esa nariz pequeña que ella reconocería en cualquier parte porque era idéntica a la suya. «Hola», dijo la mujer con voz suave. «Soy Patricia, él es Fernando y este es Mateo». Ofelia se arrodilló para quedar a la altura del niño. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. «Hola, Mateo, yo soy Ofelia». El niño la miró con esa desconfianza natural de quien no entiende por qué una extraña está llorando. «¿Por qué lloras?» Porque estoy muy feliz de conocerte». Patricia se arrodilló también. Puso una mano en el hombro de Mateo. «¿Recuerdas lo que te platicamos, mi amor? Ella es tu mamá de nacimiento, la que te cargó cuando eras un bebé chiquito». Mateo frunció el ceño, procesando. «Como una mamá extra». Patricia sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Algo así, pero una mamá muy especial. Una que nunca dejó de buscarte. El proceso había sido difícil». Cuando encontraron a Mateo en Monterrey, Patricia y Fernando se habían derrumbado al descubrir que el niño que habían adoptado legalmente había sido en realidad robado. Ellos no sabían. Habían pagado una fortuna creyendo que todo era legal. Habían amado a Mateo como su hijo durante 5 años. El juez determinó que Patricia y Fernando eran víctimas también, que habían actuado de buena fe, que Mateo los veía como sus padres y arrancarlo de ellos sería otro trauma. Así que llegaron a un acuerdo. Custodia compartida. Mateo viviría con Patricia y Fernando, pero Ofelia tendría visitas regulares, pasarían tiempo juntos y cuando el niño creciera, cuando pudiera entender, tomarían las decisiones juntos. No era perfecto, pero era lo más justo que podían hacer. «¿Quieres conocer a unas amigas mías?», preguntó Ofelia, limpiándose las lágrimas. «Son 3 bebés muy traviesas». Mateo se iluminó. «¿Bebés? ¿Como mi prima Lucía?» «Sí, pero más chiquitas». Lo llevó al jardín. Las trillizas estaban intentando construir una torre con los dinosaurios de plástico. Cuando vieron a Mateo, Luz gritó emocionada y gateó hacia él. «Cuichao», fue lo que dijo, que probablemente significaba cuidado o hola o cualquier cosa en su idioma de bebé. Mateo se sentó en el pasto con ellas. En 5 minutos ya estaba jugando como si se conocieran de siempre. Patricia se acercó a Ofelia. «Gracias por ser tan comprensiva con todo esto. Sé que no es fácil». «Tampoco es fácil para ustedes», respondió Ofelia. «Ustedes lo criaron, lo aman, eso no se borra. Yo solo quiero ser parte de su vida, aunque sea un pedacito». «Vas a ser más que un pedacito», dijo Fernando, uniéndose a la conversación. «Mateo tiene derecho a conocerte, a saber de dónde viene, y cuando sea más grande, él va a decidir qué lugar quiere que ocupes en su vida». Ofelia asintió, sintiendo que algo dentro de ella por fin sanaba. Esteban apareció con una jarra de limonada y vasos. «¿Alguien tiene sed?». Se sentaron todos en el jardín. Mateo perseguía a las trillizas. Doña Eulalia contaba historias de cuando Esteban era niño. Patricia y Fernando hacían preguntas sobre la hacienda y Ofelia, por primera vez en 5 años, se permitió sentir algo parecido a la paz. Más tarde, cuando Patricia, Fernando y Mateo se fueron con la promesa de regresar la siguiente semana, Ofelia se quedó en el jardín viendo el atardecer. Esteban se sentó junto a ella. «¿Cómo te sientes?», como si hubiera corrido un maratón, cansada pero completa. «Me alegro». Se quedaron en silencio un rato, un silencio cómodo, de los que no necesitan llenarse con palabras. «Ofelia», dijo Esteban de repente, «he estado pensando en algo.
¿Qué cosa? La Fundación Arriaga, el programa de apoyo materno-infantil. Necesitamos a alguien que lo coordine, alguien que entienda lo que significa perder un hijo, alguien que realmente le importe ayudar a otras madres. Ofelia lo miró. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un propósito, si quieres, sin presión. Ofelia sonrió. Acepto. Bien, porque ya mandé a hacer las tarjetas de presentación. Dicen Ofelia Rentería, directora del programa materno-infantil. Ella lo empujó juguetonamente. Ya las mandaste a hacer antes de preguntarme. Tenía fe en que dirías que sí. Rieron. Y entonces, en algún momento entre la risa y el atardecer, sus manos se encontraron. No fue un gesto romántico de novela, fue algo más simple, más honesto. Dos personas rotas que encontraron en la otra una manera de sanar. Gracias, dijo Ofelia. ¿Por qué? Por creerme cuando nadie más lo hizo, por pelear conmigo, por devolverme a mi hijo. Tú salvaste a mis hijas, respondió Esteban. Creo que estamos a mano. Las trillizas aparecieron gateando, exigiendo atención. Luz trepó al regazo de Ofelia. Inés se aferró a la pierna de Esteban. Paloma simplemente se tiró entre los dos como estrella de mar. Y ahí, rodeados de bebés que hace 6 meses estaban muriendo y ahora estaban llenas de vida, Ofelia empezó a cantar la canción de su abuela, la que había cantado esa primera noche helada, cuando todo parecía perdido. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Pero esta vez la cantó sin miedo, sin dolor, sin la sombra del pasado oscureciendo el presente. La cantó como promesa, como recordatorio de que el amor siempre encuentra la manera de ganar. Aunque tome tiempo, aunque duela, aunque el camino esté lleno de piedras. Y mientras el sol se ponía sobre la hacienda Los Jacarandas, pintando el cielo de naranja y violeta, Ofelia supo que finalmente estaba donde tenía que estar, con 3 bebés que la llamaban con sus balbuceos, con un hijo que poco a poco aprendería a conocerla, con un hombre que pasó de ser patrón a ser amigo, y tal vez, algún día, algo más, y con una canción que ya no tenía que cantar en la oscuridad. Porque ahora por fin había luz,